Bien, hoy vamos a meternos con un tema interesante, el llamado diseño inteligente, o DI. Mm, La idea básica, para quien no la conozca, es que ciertas cosas en el universo, en los seres vivos, pues se explican mejor por una inteligencia, no por procesos naturales como la evolución. exacto. Sus defensores lo venden como ciencia basada en evidencias. Pero, y este es un gran pero, la inmensa mayoría de la comunidad científica dice que es pseudociencia, o sea que no sigue el método científico real. Correcto. Nuestra fuente hoy es un resumen bastante completo, tipo enciclopédico, sobre el tema. Y lo que queremos es explorar un poco a fondo esos conceptos clave, de dónde sale todo esto, las polémicas. Sí, hablaremos de la complejidad irreducible, de la complejidad especificada, eso del universo finamente ajustado. También de quién sería ese diseñador, ¿no? Y su historia, su conexión con el creacionismo. Y claro, las reacciones, la ciencia, otros grupos, los juicios, como el famoso caso Kitzmiller. Perfecto. Empecemos por los conceptos. Michael Behe y la complejidad irreducible. Suena complicado. Bueno, él usa una analogía fácil. Una ratonera. Es un sistema con varias partes, ¿no? Claro, el muelle, la base, el cebo. Pues dice Behe que si quitas una sola pieza, ya no funciona. Y sostiene que la evolución, poquito a poco, no puede crear algo así. Da ejemplos, ¿verdad? El flagelo de las bacterias o cómo coagula la sangre. Sí, esos son sus ejemplos estrella. Pero la comunidad científica le ha respondido mucho. ¿Qué le dicen? Pues que esas partes no tuvieron por qué aparecer todas juntas con la función actual. Podrían haber tenido otras funciones antes. Ah, como piezas recicladas para una nueva función. Algo así, o que se añadieron una tras otra. Lo llaman andamiaje evolutivo. Y para sus ejemplos concretos, como el flagelo, ya hay explicaciones evolutivas bastante detalladas publicadas. Entendido. O sea, la crítica dice que sí se puede explicar evolutivamente. Vale, pasemos a William Dembski. Complejidad especificada. Mm, Aquí la idea es doble. Algo es complejo si es muy, muy improbable que surja al azar, Vale. y es especificado si además sigue un patrón reconocible. Piensa en un soneto de Shakespeare comparado con letras sueltas al azar. El soneto es complejo y especificado. Ya veo. ¿Y cómo aplica esto a la biología? Dembski dice que la información del ADN tiene esa doble cualidad, que es tan compleja y específica que supera un umbral de probabilidad bajísimo 1 entre 10 elevado a 150, una barbaridad, y de ahí infiere que tiene que haber un diseño. Suena potente. La crítica. Define diseño de una forma que básicamente excluye de partida las causas naturales. O sea que la definición ya lleva la conclusión que busca. Exacto. Y luego está la objeción de Dawkins. Si necesitas un diseñador para explicar la complejidad, ¿quién diseñó al diseñador? Que debería ser aún más complejo. Una regresión infinita, ¿no? Eso critican, sí. Aunque los defensores del DI dicen que esa pregunta no es relevante para su argumento. Vale. ¿Y el tercer concepto era? El universo finamente ajustado. Ajá. Este argumento dice que las leyes y constantes de la física, la gravedad, la fuerza electromagnética, etc., parecen estar calibradas con una precisión increíble ¿Para qué? para que pueda existir la vida tal como la conocemos. Si fueran un poquito distintas, el universo sería totalmente diferente e inhóspito. Este argumento se oye bastante, incluso fuera del DI. Sí, pero también tiene respuestas científicas. La más común es el principio antrópico. ¿Qué dice? Básicamente que si el universo no fuera así, nosotros no estaríamos aquí para preguntárnoslo. Es casi una tautología, ¿no? Ya es como decir, estamos aquí porque podemos estar aquí. Eso es. Además, se cuestiona si solo nuestra forma de vida es posible o si esas constantes son realmente independientes entre sí o si la probabilidad es tan baja como dicen. Vale. Todo esto lleva a la gran pregunta. ¿Quién es el diseñador? Porque el DI intenta no decirlo claramente. Oficialmente son muy ambiguos, sí. Podría ser Dios, podrían ser alienígenas, una fuerza cósmica. No se mojan. Pero muchos de sus líderes principales, sobre todo los ligados al Discovery Institute, sí han dicho más o menos en privado que para ellos es el Dios cristiano. ¿Y por qué esa ambigüedad oficial? Pues muchos críticos creen que es una estrategia para evitar conflictos religiosos y sobre todo legales, para intentar colarlo en la educación pública como ciencia y no como religión. Claro. Y esto plantea otros problemas, ¿no? Lo del mal diseño. Exacto.
¿Qué pasa con las cosas que parecen mal diseñadas? Órganos que ya no usamos, genes defectuosos, enfermedades. ¿Un diseñador inteligente haría eso? ¿Y qué responden? Behe, por ejemplo, dice que no podemos conocer los motivos del diseñador, que son inescrutables. Pero eso hace que la teoría no se pueda refutar, ¿no? Si cualquier cosa se explica diciendo el diseñador lo quiso así por razones que no entendemos. Justo, y si no se puede refutar, se sale del método científico. Hablemos un poco de la historia. ¿Esto es nuevo? Las ideas no. El argumento del diseño es antiquísimo. Tomás de Aquino y sobre todo William Paley en el siglo XIX con su famosa analogía del relojero. Si encuentras un reloj en el campo, sabes que tuvo un relojero. No surgió por azar. Vale, eso es clásico. Pero el término diseño inteligente... Ese sí es más moderno. Se popularizó con un libro de texto de 1989, Of Pandas and People, y aquí hay algo muy curioso. ¿El qué? Que en los borradores previos de ese libro usaban la palabra creacionismo, pero la cambiaron sistemáticamente por diseño inteligente. ¿Y eso por qué? Justo después de una sentencia clave en Estados Unidos, Edwards contra Willard de 1987, que prohibió enseñar la ciencia de la creación en las escuelas públicas porque se consideró que era religión, no ciencia. Vaya, o sea, un cambio de nombre estratégico justo después de un revés legal. Todo apunta a eso, sí. Y aquí es donde entra el Discovery Institute. Un think tank conservador de EEUU, ¿no? Exacto. Han sido los grandes promotores del DI. Tienen una estrategia que llaman wedge o cuña. ¿La cuña? Sí. Para intentar abrir una brecha en lo que llaman naturalismo metodológico, que es la base de la ciencia. Buscar explicaciones naturales a los fenómenos naturales, sin meter causas sobrenaturales. Quieren cambiar las reglas de la ciencia, básicamente. Eso parece. Y la reacción científica a todo esto Pues imagino que no muy buena. ha sido un rechazo frontal y casi unánime. Las academias de ciencias más importantes del mundo, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, todas dicen lo mismo. El DI no es ciencia, es pseudociencia. ¿No publican en revistas científicas serias? Prácticamente nada que apoye sus afirmaciones centrales y que pase la revisión por pares. Se le critica mucho por ser un argumento desde la ignorancia. ¿Cómo es eso? Donde la ciencia actual tiene un hueco, una pregunta sin respuesta clara todavía, ellos meten al diseñador. Es el clásico Dios de los huecos. Si no sabemos cómo surgió X, tuvo que ser diseñado. Ya. Y hubo un juicio muy importante sobre esto, ¿no? Mencionaste Kitzmiller contra Dover. Sí, en 2005. Fue clave. Un juez federal de Estados Unidos dictaminó, de forma muy argumentada y contundente, que el DI es una forma de creacionismo no ciencia. ¿Y qué implicaciones tuvo? Que enseñarlo en las clases de ciencia de las escuelas públicas viola la Constitución de Estados Unidos, la separación Iglesia-Estado. El juez llegó a decir que la táctica de enseñar la controversia sobre la evolución era una patraña. Duro. ¿Y fuera de Estados Unidos? Pues similar. Rechazo del Consejo de Europa, por ejemplo. Ha habido debates en Reino Unido, Países Bajos, pero en general la comunidad científica internacional lo ve igual. Curiosamente, incluso algunos grupos creacionistas más literalistas critican al DI. ¿Por qué? Porque no se basa directamente en la Biblia ni identifica claramente al diseñador como el Dios bíblico. Entiendo. Y además de las críticas científicas y legales, hay otras. Sí, filosóficas y teológicas. El problema del mal. Si hay un diseñador que interviene, ¿por qué permite el sufrimiento, las catástrofes, las enfermedades? O lo del diseño imperfecto que comentábamos. ¿Implica un creador imperfecto? Choca con la idea de un Dios omnipotente y, bueno, de muchas religiones. Exacto. De hecho, hasta el Observatorio Vaticano ha dicho que el DI no es ciencia y que causa confusión. Bueno, resumiendo un poco, tenemos los conceptos clave del DI. Complejidad irreducible, especificada, ajuste fino, que suenan potentes al principio. Pero que se enfrentan a un consenso científico masivo en contra, a derrotas legales muy significativas como Kitzmiller y a problemas filosóficos y teológicos bastante serios. Así es. La conclusión en ciencia y academia es clara. Se considera pseudociencia una forma de creacionismo con una estrategia detrás. Entonces, quizá la reflexión final que podríamos dejar es: si la ciencia y los tribunales han sido tan claros al decir que esto no es ciencia, ¿qué factores sociales, culturales, quizá políticos, explican que el DI sigue intentando presentarse como una alternativa científica válida en algunos debates públicos o educativos? Buena pregunta para seguir pensando, sí.
Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un lugar complejo, Mucho. la frontera entre India y Pakistán. Tenemos un artículo enciclopédico detallado y, bueno, la idea es desentrañar un poco qué la hace tan particular, ¿no? Exacto. Son, 3.323 kilómetros, una barbaridad, que nacieron, claro, con la partición de la India en 1947. Un momento traumático, sí. Y cruza de todo, zonas urbanas, desiertos. Y claro, hay que recordar el contexto, ¿eh? Sí. Que no es una frontera cualquiera. Ya un artículo en Foreign Policy, creo que en 2011, ¿no? Sí, hace tiempo ya. La ponía como una de las más peligrosas del mundo. El origen, la partición, ya marca ese conflicto desde el minuto cero. Vale, pues vamos a empezar con algo que a mí me dejó pensando. Se ve desde el espacio por la noche. Sí, es espectacular. Aquí es donde la cosa se pone, interesante de verdad. Parece como una línea de luz brillante en las fotos de satélite. Tal cual. Y la razón son unos 150.000 focos que instaló India. Una cantidad enorme. ¿150.000? Pero, ojo, lo fascinante no es solo el número, ¿sabes? Es lo que significa. A ver. Esa luz tan bestia es una declaración visual potentísima. Va más allá de vigilar. Habla de tensión constante, de un control, extremo. Ya. Y de una separación que está como monumentalizada. Es casi una cicatriz geopolítica que brilla. Una cicatriz luminosa, me gusta la imagen, es potente. Y además has dicho separación, pero esa línea no es igual en todas partes, ¿verdad? No, qué va. Tiene tramos distintos con nombres y estatus legal diferente. A ver, cuéntame. Pues mira, está la famosa línea de control, la LOC, en Cachemira. Separaba zonas administradas por India y Pakistán. Pero ojo, ninguno la ve como la frontera internacional definitiva. Vale, la LOC en Cachemira. ¿Qué más? Luego tienes el Working Boundary, que podríamos decir límite operativo o frontera de trabajo. Ajá. Esa está entre la zona de Jammu y Cachemira, que administra India, y el Punjab pakistaní. Después, la International Boundary, la IB o línea Radcliffe. Esa sí la reconocen ambos. ¿Entendido? Y al sur, en un estuario, Seal Creek, ahí también hay disputa. Entonces, esa diferencia entre la LOC y el Working Boundary, ¿qué implica en la práctica? Porque suena un poco a lío legal. Pues es que refleja justo el meollo del conflicto. Cachemira, la LOC es básicamente una línea de alto el fuego, muy militarizada. Claro. El Working Boundary es más complejo. Pakistán dice que es parte de la disputa de Cachemira. India insiste en que no, que es una frontera internacional de facto. Ya veo. Y esas diferencias legales, pues, alimentan la tensión. Complican mucho cualquier intento de normalizar las cosas. Plantea esa cuestión de cómo se fijan o no se fijan las fronteras en zonas de conflicto tan largo. Y esta complejidad no solo está en los papeles o en los mapas, no. Se ve en el terreno. Vallas, muros. Totalmente. India ha vallado una parte enorme, unos 2.064 kilómetros. 2.000. Sí. Y donde el terreno es muy complicado, montañas altas, ríos, pues usan otras barreras, a veces más tecnológicas. ¿Y lo de la carretera? He leído algo de una carretera fronteriza. Eso es. Están construyendo una carretera de 1.450 kilómetros, paralela a la frontera. Casi 1.500 kilómetros. ¿Y para qué? ¿Vigilancia? Dicen que hasta para detectar túneles. Entiendo. Pero si lo miras en conjunto, las vallas, los focos de antes, la carretera ahora, son la prueba física de una desconfianza enorme. Sí, se ve claro. Y de que la seguridad nacional está por encima de casi todo lo demás. Es como la arquitectura de la separación. A pesar de toda esa separación tan física, tan marcada, sí que hay puntos por donde se puede cruzar, ¿no? Aunque pocos. Sí, existen. Está Atari Wagah, que es el más famoso. Es importante para el comercio, para el tránsito de personas. El de la ceremonia, ¿verdad? Ese es. Luego está el corredor de Kartarpur, que es más reciente. Se abrió para peregrinos Sikh que van a un lugar sagrado en Pakistán. Qué curioso. Y Munawao. Ahí había un tren, el Thar Express, que conectaba, pero ahora mismo está suspendido. Y en algunos de sus cruces, sobre todo en Atari Wagah, pasa algo, único en el mundo cada día. Efectivamente. Las ceremonias de arriado de bandera, cada atardecer. Sí.
La de Waga Atari es la más conocida, la más espectacular. Pero hay otras parecidas en Usaniwala y en Sadiki y Sulemanki. Es que es todo un show, hay que imaginárselo. Los guardias de los dos lados, ¿no? Los Pakistan Rangers y la Fuerza de Seguridad Fronteriza India, la BSF, Exacto. con sus uniformes impolutos, movimientos que parecen de ballet militar, gritos, patadas altísimas, pisotones que retumban, Sí, sí. miradas desafiantes. Es como una mezcla de, no sé, desfile y demostración de fuerza muy teatral. ¿Qué significa todo eso? Pues es una coreografía fascinante, la verdad, y cargada de simbolismo. Representa la rivalidad clarísimamente. De forma muy explícita casi. Teatral, sí. Pero, y aquí viene lo interesante, acaba con un momento de cooperación total, perfectamente sincronizado. Ah, sí. Un apretón de manos muy firme entre los oficiales al mando de cada lado. Y bajan las banderas a la vez, solemnemente. Qué curioso. Es como si metieran en una cápsula toda la relación. El antagonismo ritualizado, pero también un reconocimiento mutuo formal. Incluso se intercambian dulces en algunas fiestas religiosas. O sea que es un símbolo de hermandad y de rivalidad, todo junto. Es paradójico. Totalmente paradójico. Aunque, claro, no hay que olvidar la realidad que hay debajo. Ya. Hubo un atentado suicida terrible en 2014, en el lado pakistaní de Waga, justo al acabar la ceremonia. Uf. Fue un recordatorio brutal de que, por mucho espectáculo que haya, las tensiones y el peligro son muy reales. Claro. Resumiendo un poco, tenemos una frontera que se ve desde el espacio por la noche, Increíble, sí. dividida en secciones complejas, con disputas fuertes como la de Cachemira, fortificada con kilómetros y kilómetros de vallas y barreras, La arquitectura de la separación, como decíamos. y escenario de unas ceremonias diarias que son, bueno, únicas, puro teatro geopolítico. Sí. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha. Adelante. Si pensamos en esa ceremonia, ¿no? Esa exhibición tan coreografiada de antagonismo que sin embargo acaba en un apretón de manos coordinado, en bajar las banderas juntos, ¿qué nos dice ese ritual tan concreto sobre la capacidad humana quizá de crear espacios, aunque sean simbólicos, frágiles? Espacios de coexistencia. Algo así, de coexistencia pautada justo en medio de uno de los conflictos más enquistados y peligrosos del planeta. Da que pensar, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos muy lejos, a los confines del sistema solar. Vamos a hacer una exploración a fondo del cinturón de Kuiper, basándonos en lo que cuenta Wikipedia. Un viaje fascinante. Sí, ¿verdad? Imagina una región más allá de Neptuno. Un anillo enorme lleno de cuerpos helados. Restos de la formación de los planetas. Es parecido al cinturón de asteroides, pero, muchísimo más grande. Queremos ver qué es, qué hay ahí y por qué es tan interesante. Exacto. A ver, es una zona que empieza, digamos, en la órbita de Neptuno a unas 30 unidades astronómicas del Sol y se extiende hasta unas 50 UA más o menos. Y está lleno de objetos hechos de hielos, metano, amoníaco, agua, todo congelado, claro. Hablamos de unos 50 kelvins, o sea, unos 220 y pico grados bajo cero. Un frío tremendo. Y es la casa de algunos famosos, ¿no? Plutón, claro. Plutón, sí, el más conocido. Pero también Haumea, Makemeke, Quaoar, Orcus. Viven todos por allí. Y ¿fue el descubrimiento de estos otros cuerpos grandes lo que llevó a reclasificar a Plutón en 2006? Pues sí, en gran parte. Encontrar objetos de tamaño parecido, incluso más masivos, como Eris, aunque esté en el disco disperso, obligó, digamos, a repensar que era un planeta. Y de ahí salió la categoría de planeta enano. Entiendo. Pero ojo, el cinturón no es un anillo simple y plano. Tiene grosor, ¿sabes? Como un donut. Y su forma está muy marcada por la gravedad de Neptuno. Crea zonas especiales, resonancias. Resonancias. ¿Cómo funcionan? La más famosa es la 2.3. Objetos ahí, como Plutón, los llamamos plutinos, dan 2 vueltas al Sol por cada 3 que da Neptuno. Anda. Y eso, curiosamente, les impide chocar, aunque sus órbitas se crucen. Es una especie de
de sincronía gravitatoria. Como un baile cósmico para no pisarse. Qué curioso. Y dentro de ese donut hay como barrios diferentes. Sí, podríamos decirlo así. Tenemos la población clásica, que tiene órbitas más estables, más tranquilas. Y dentro de esta distinguimos la fría y la caliente. La fría tiene órbitas muy circulares, poco inclinadas y suelen ser más rojizos. La caliente, en cambio, tiene órbitas más movidas. Más excéntricas, más inclinadas. Pero ojo, calientes por la dinámica, no por la temperatura. Sigue haciendo un frío que pela. Vale, entendido. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Tienen orígenes distintos? Esa es la idea principal, sí. Se cree que la población caliente se formó más cerca del Sol y luego fue dispersada hacia afuera en una época muy caótica cuando los planetas gigantes migraron. Ajá. La población fría, en cambio, parece que se formó más o menos donde está ahora y por eso conserva esas órbitas más ordenaditas. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por el color? Por el color y por la composición, que estudiamos analizando la luz que reflejan. Se llama espectroscopía. Vemos cosas distintas. Hielos de metano, nitrógeno, monóxido de carbono en los más grandes, y en otros, fíjate, hielo de agua cristalina, lo que sugiere que quizás tuvieron actividad geológica. ¡Qué fuerte! Y pensar que esto se sospechaba desde hace décadas. Edgeworth, Kuiper, pero la prueba llegó mucho después. Muchísimo después. La confirmación real fue en 1992. David Jewitt y Jane Lu, después de 5 años buscando sin parar. Encontraron el primer objeto, 1992, QB1, que ahora se llama Albión. Fue un hito. Y desde entonces hemos catalogado miles. Impresionante. Oye, y una cosa que siempre se dice, ¿es el cinturón de Kuiper de donde vienen los cometas? Bueno, inicialmente se pensaba que sí, sobre todo los de periodo corto, los que tardan menos de 200 años en dar una vuelta al Sol. Pero ahora creemos que muchos vienen de una zona aún más externa y caótica, el disco disperso. El disco disperso. Sí, son objetos que Neptuno, en su migración, como que pateó a órbitas súper alargadas y muy inclinadas. El famoso Eris, que es más masivo que Plutón, ¿está ahí? Vale, o sea que la cosa es más compleja. ¿Y hemos llegado a visitar algo de allí? No. Con la New Horizons. Absolutamente. La New Horizons fue clave. Nos dio esas imágenes alucinantes de Plutón en 2015 que cambiaron nuestra visión del planeta enano. Y después, en 2019, sobrevoló Arrokoth, el objeto más lejano que hemos visitado con una nave. Arrokoth, sí. Recuerdo las imágenes. Eran como 2 tortitas pegadas. Exacto, un binario de contacto. 2 cuerpos que se unieron de forma muy suave. Nada de choques violentos. Y eso nos dice mucho sobre cómo se formaron estos cuerpos, ¿no? Muchísimo. Sugiere que los bloques básicos de los planetas, los planetesimales, se formaron por un colapso suave de material, no por impactos brutales. Cambia bastante el modelo. A pesar de todo lo que sabemos, quedan misterios. Como eso del acantilado de Kuiper. ¿Qué es exactamente? Pues es raro. Es una caída muy brusca en la cantidad de objetos grandes más allá de las 50 UA, como si de repente se acabara el cinturón. ¿Y por qué? No se sabe seguro. Quizás se acabó el material para formar objetos grandes ahí. O algún proceso barrió la zona. O, bueno, está la hipótesis de si podría ser la influencia de un planeta grande aún no descubierto, el famoso planeta 9. Sigue abierto. O sea que el cinturón de Kuiper no es solo un montón de rocas heladas. Es como una ventana al pasado del sistema solar. Exacto. Una cápsula del tiempo, sí. Y un laboratorio donde la gravedad sigue haciendo de las suyas. Y para terminar, ¿qué implicaciones tiene esto más allá de nuestro sistema? Pues fíjate, estamos empezando a ver estructuras parecidas a nuestro cinturón de Kuiper alrededor de otras estrellas. Discos de escombros los llaman. Estudiar al nuestro, con sus poblaciones, sus resonancias, ese acantilado, nos ayuda a entender cómo se forman otros sistemas planetarios. Y la pregunta es, ¿serán comunes esas estructuras ahí fuera? ¿Tendrán también sus acantilados, sus poblaciones frías y calientes? ¿O quizás nuestro sistema es especial? Es un campo de investigación apasionante, la verdad.